Revelado. 3 alimentos increíbles para transformar tu energía cerebral y memoria en una noche. Marta miró el reloj de pared en el aula. Las agujas parecían moverse más rápido cada minuto. La tensión en su pecho aumentaba. Cada segundo era un recordatorio de sus responsabilidades. Había dejado a Carlos y Ana en casa, con la promesa de que se ocuparía de ellos a pesar de la tormenta que se cernía sobre su vida. La presión por cumplir en el trabajo, por obtener buenas calificaciones y sobre todo por estar ahí para su madre, que yacía en una cama de hospital, era un peso que apenas podía soportar. Dudaba. La voz de su madre resonaba en su mente. Primero lo más importante, Marta. El sustento siempre había sido prioritario. No hay tiempo para soñar, le decía, pero en su interior había una llama que se negaba a extinguirse. El curso de nutrición representaba su pequeña ilusión, su oportunidad de salir de la rutina monótona de la fábrica. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se cuestionó, y el eco de sus lágrimas caía como un torrentoso aguacero en su memoria. Mientras la clase avanzaba, el doctor Ruiz, su profesor, hablaba apasionadamente sobre la relación entre la comida y la salud mental. Marta estaba ansiosa por absorber cada palabra, pero el peso de su realidad la mantenía atrapada en la lucha entre lo que quería ser y lo que necesitaba ser. 3 alimentos increíbles. No podía dejar de pensar en ellos. La chía, el aguacate, el chocolate negro. No solo eran nutrientes, eran una conexión con sus raíces, un recordatorio de que algo más grande la esperaba. Pero la realidad le mostraba otra cara. Mes a mes, la presión económica ahogaba su hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La situación en casa se tornaba crítica. Su madre estaba enferma, y cada llamada del hospital parecía sonar como un disparo al alma. La familia enfrentaba problemas financieros que exigían su atención inmediata. El examen final estaba a solo días de distancia, y el miedo la llenaba de incertidumbre. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Esos pensamientos la atormentaban mientras las luces del aula se apagaban y los estudiantes se retiraban, dejando tras de sí el peso de su soledad. La angustia se apoderaba de su mente, y con cada día que pasaba, la carga se hacía más pesada. Marta se encontraba en una encrucijada. Se sentía destrozada, como si cada parte de su ser estuviera dividida. Sus hijos la necesitaban. Su madre dependía de ella, pero el deseo por aprender y cambiar su destino era un grito en su interior que no podía ignorar. Mientras tantos dilemas se apilaban como un edificio que se tambaleaba, su corazón se aceleró cuando recibieron una notificación del hospital. La delicada salud de su madre ocupaba espacio en su mente como un ladrón en la noche. Sin embargo, a medida que la ansiedad crecía, también lo hacía su determinación. No tenía claro qué camino tomar, y el tiempo se le acababa. El eco del mensaje del hospital resonaba en sus oídos, una constante presión que la mantenía en un estado de alerta perpetuo. Con cada día que pasaba, Marta se maldecía por no haber prestado más atención en clase, por no memorizar esas fórmulas que podrían ser el primer paso hacia el cambio que tanto ansiaba. ¿Qué ocurriría si me dedicara a estudiar de verdad en lugar de preocuparme por todo lo demás?, se preguntó en un susurro apenas audible mientras recogía sus cosas. Esa pregunta se deslizaba por su mente como un pez escurridizo, siempre fuera de su alcance. Al salir de la universidad, la brisa fría de la tarde le golpeó el rostro, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. En esos momentos, la idea de dejar todo atrás y dedicarse a su familia parecía casi tentadora. Pero su interior se resistía.
Había algo que pulsaba, un deseo de más que no podía callar. Los días transcurrieron, y Marta aplicó lo aprendido en clase sobre nutrición en su hogar. Los almuerzos se convirtieron en pequeñas ceremonias donde la chía, el aguacate y el chocolate negro no solo nutrían a su familia, sino que transformaban su entorno. Cada cucharada de pudding de chía, cada trozo de aguacate en sus tostadas, les devolvía una chispa de energía que no habían sentido en mucho tiempo. Nunca antes habían estado tan presentes, compartiendo risas y anécdotas, mientras construían una burbuja de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, esa euforia era efímera. Cuando las luces del aula se apagaban y regresaba a casa, el pavor a lo desconocido la envolvía. A pesar de que el curso la emocionaba, el inminente examen final le hacía sentir que su vida pendía de un hilo. «Debo pasar este examen», se repetía, casi como un conjuro, mientras revisaba sus notas por las noches, intentando que cada palabra se grabara en su memoria. Las dificultades económicas acechaban, y la tensión de sostener tanto en sus hombros la hizo cuestionarse. ¿Realmente vale la pena? En esos momentos, una voz interior la sacudía con fuerza. ¿Qué le dirías a tus hijos si nunca te atreviste a intentarlo? Esa pregunta caló profundamente en su ser, empujándola a dar un paso hacia adelante, pero con una duda constante alrededor. ¿Estoy siendo egoísta al buscar mis sueños? Un día, mientras se preparaba para el estudio, recibió otra llamada del hospital. Su madre estaba más delicada que nunca. La voz temblorosa de la enfermera la marcó, y Marta sintió que le robaban el aire. La sensación de impotencia la abrumaba. En su mente, un torrente de pensamientos chocaba. Si no puedo salvarla, ¿qué clase de hija soy? Pero en ese mismo instante, pensó en lo que su madre siempre le había enseñado sobre perseverar. Una nueva determinación comenzó a brotar en su interior. Por primera vez, hizo una lista de prioridades. Durante su jornada en la fábrica, se comprometió a dedicar más tiempo al estudio cada día, incluso si eso significaba desvelarse un poco más. No solo estaba luchando por un examen, estaba construyendo un futuro que podía ofrecer una vida mejor a sus hijos y cumplir su propio sueño. En medio de esta lucha, se presentó una oportunidad inesperada. Un mentor de su curso, el Dr. Ruiz, ofreció empleos de medio tiempo a estudiantes con necesidades. Marta sabía que esa podría ser su puerta hacia un futuro más brillante. Preparándose para la conversación que le podría cambiar la vida, la angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Era el momento de actuar, de confrontar su destino y luchar por lo que quería de verdad. Con el corazón latiendo como un tambor y esas palabras aún reverberando en su mente, se dirigió hacia la oficina del profesor. Su voz habitual de duda apenas podía mantenerse firme. «Debo ser más que lo que mi pasado me definió. ¿Sería suficiente?» La puerta se cerraba tras ella, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Era el instante de decidir. Estaba a punto de descubrir si el riesgo valía la recompensa. La oficina del Dr. Ruiz estaba decorada con diplomas y fotografías de estudiantes aclamados. Cada uno parecía brotar de la pared, como si reclamara a Marta la responsabilidad de su éxito. Al entrar, Marta sintió que un par de ojos minuciosos la examinaban. No solo su apariencia, sino su confianza. La tensión en su cuerpo se manifestaba en sus manos entrelazadas, y su respiración se tornó más rápida. «Debo ser más que lo que mi pasado me definió». Esa mantra se repetía en su mente, como un eco, pero en sus entrañas aún había lugar para las dudas. El Dr. Ruiz, de mirada amable, le ofreció una silla. «Marta, he estado observando tu progreso en clase. He visto cómo aplicas los conceptos y lo serios que son tus esfuerzos. Estoy aquí para ofrecerte un puesto como asistente en el laboratorio. Es una excelente manera de ganar experiencia y, francamente, podría ser justo lo que necesitas para estudiar para los exámenes». La propuesta resonó en su mente como un campanario, pero acompañado de una oleada de ansiedad. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si esto aleja a mis hijos de mí?, pensó mientras una marea de conflicto interno comenzaba a formarse. Sin embargo,
Frente a una oportunidad que podría transformar su vida, una chispa de determinación comenzó a emerger. No podía dejar que el miedo le robara la posibilidad de aprender y crecer. Marta se armó de valor al elegir sus palabras. Doctor, sé que es una gran oportunidad, pero tengo la responsabilidad de cuidar de mi familia y de mi madre enferma. ¿Podría hacer esto sin descuidar mis estudios? Su sinceridad sorprendió al profesor. Luego de un instante, respondió: La clave está en la gestión del tiempo. Con disciplina, puedes alcanzar tus metas. Esa noche, después de una jornada en la fábrica y la intensa conversación, se sentó a preparar un nuevo plan de estudio que incluyera su trabajo en el laboratorio. Manipuló su horario con la meticulosidad que había aprendido en sus clases. En el fondo de su mente, la voz de su madre resonaba, instándole a no rendirse, a luchar por lo que quería. La memoria de su madre, ávida por verla triunfar, se convirtió en su faro. A medida que los días pasaban, Marta enfrentó la rutina de equilibrar el trabajo, el estudio y las responsabilidades familiares. Siguió asistiendo a clases mientras empezaba a comprender los mecanismos detrás de la nutrición de manera más práctica. Sus habilidades como asistente la colocaron en contacto con fórmulas y experimentos en un laboratorio que le eran completamente ajenos, pero muy estimulantes. Se dio cuenta de que cada pequeño avance se sentía como una victoria que la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, la constante preocupación por la salud de su madre marcaba sus pensamientos. Las llamadas del hospital eran cada vez más frecuentes, y esa ansiedad pesaba como una losa sobre su pecho. La realidad que enfrentaba le recordaba que, a pesar de sus avances, la vida podía desbaratarse en un instante. Pero en cada desvelo por estudiar y cada turno en el laboratorio, comenzó a notar otra cosa. Sus habilidades de aprendizaje estaban mejorando. Las memorias de su infancia sobre la enseñanza de su madre empezaban a cobrar vida, impulsándola a descubrir un talento oculto. Un sábado por la tarde, mientras organizaba sus notas, se dio cuenta de que había comenzado a memorizar no solo los conceptos, sino su conexión con la realidad. Identificó patrones, correlaciones. Su mente estaba desarrollándose a un ritmo que nunca había creído posible. Quería más. Sin embargo, cuando sonó el teléfono, los temores que había relegado regresaron con fuerza. Era el hospital. Marta, necesitamos hablar sobre la salud de tu madre. El sudor frío recorrió su espalda. La incertidumbre del futuro le hizo cuestionar todo lo que había logrado hasta ese momento. ¿Cuánto podría soportar? ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre su ambición y la fragilidad de la vida de su madre? La pregunta se ahogaba en su garganta cuando, de repente, se dio cuenta de que, con cada decisión, se estaba acercando a un nuevo horizonte. Esa llamada era más que una advertencia. Era un desafío. ¿Estaba lista para afrontar esta nueva etapa, tanto personal como profesional? La respuesta en su interior surgió como un grito de guerra. La vida, pensó, jamás sería sencilla, pero la duda ya no la dominaría. ¿Cómo reaccionaría ante la verdad que estaba a punto de enfrentar? El momento de la verdad había llegado. Marta se sentó en la mesa de la cocina, el teléfono en la mano y la mirada vacía. La conversación con el hospital había sido breve pero devastadora. Su madre necesitaba más ayuda, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. La angustia la acompañaba como una sombra, y al mismo tiempo, una incógnita empezó a gestarse en su interior. ¿Era este el momento de rendirse o de reafirmarse? La respuesta no era clara, pero la determinación a seguir adelante comenzaba a hacerse más fuerte. En lugar de ceder a la tristeza, decidió centrarse en lo que podía controlar: su educación y su nuevo papel en el laboratorio. La noche anterior, había hecho un horario detallado que no solo equilibraba sus clases, el trabajo en el laboratorio y las responsabilidades familiares, sino que también incluía tiempo para el autocuidado. Reconocer que necesitaba cuidar de sí misma era un primer paso hacia la transformación. Durante esa semana, Marta se enfrentó a sus primeras tareas como asistente en el laboratorio. Su mente, viajando entre fórmulas complejas y experimentos, se sentía más ágil que nunca.
Se dio cuenta de que sus años de lucha la habían preparado para este reto. A medida que observaba a los investigadores, comenzó a encontrar conexiones entre la teoría que había aprendido en clase y su aplicación práctica. Cada día, el laboratorio se convertía en un campo de posibilidades. El primer experimento principal en el que participó consistía en un análisis de nutrientes en alimentos y su efecto en la memoria. Por un instante, el miedo a fracasar se desvaneció al hacer una observación crucial sobre cómo la relación de ciertos alimentos podía potenciar la energía cerebral. En ese momento, todo lo que había leído cobraba sentido. Había algo dentro de ella que gritaba por aprovechar esa conexión. A medida que las horas se acumulaban en el laboratorio, Marta empezó a relacionarse con sus compañeros. Cada uno de ellos había enfrentado sus propias batallas y compartían historias de resiliencia. Su experiencia cotidiana se tornó más rica al ver cómo sus logros se entrelazaban con los de otros. Sin embargo, en el fondo, una voz le decía que debía ser cautelosa. No todos veían con buenos ojos a una madre soltera en un entorno académico exigente. Una tarde, mientras revisaba sus notas, su supervisor se acercó a ella con un desafío. «Marta, ¿te gustaría presentar sobre nuestros hallazgos en la Conferencia Regional de Nutrición?» La invitación encendió una mezcla de emoción y terror. La idea de hablar en público la hacía dudar, pero también representaba una oportunidad. Con cada fibra de su ser, se decía que debía intentarlo, aunque el miedo la envolvía. Sin embargo, la idea de mostrar su trabajo la motivaba. Había comenzado a aprender a comunicar sus pensamientos y descubrimientos de manera efectiva, un talento que había estado escondido bajo la sombra de las dudas. Se dio cuenta de que este era un paso fundamental en su desarrollo, no solo profesional, sino también personal. Había vivido tanto tiempo como la persona que dudaba, pero, al mismo tiempo, esa duda la había impulsado a crecer. Cuando llegó a casa esa noche, sintió un torrente de energía en sus venas. La idea de presentar en una conferencia no solo la llenaba de nervios, también representaba el reconocimiento de su esfuerzo. Mientras colocaba a sus hijos en la cama, el cansancio era palpable, pero por primera vez disfrutaba de la tensión que traía consigo su creciente ambición. La inquietante llamada del hospital y su nueva responsabilidad en el laboratorio coqueteaban con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de brillar en la conferencia y al mismo tiempo cuidar de su madre? ¿La ambición y el amor podrían coexistir en su mundo? El futuro de su mente y de su familia estaban entrelazados, y Marta sabía que era hora de dar un salto al vacío. Con el corazón latiendo, se enfrentó a la hoja en blanco que representaba su presentación. Tenía que ser auténtica para reconciliar sus mundos. ¿Pero qué historia contaría? ¿Cuál sería su enfoque? La inminente presentación en la conferencia se convirtió en el punto focal de su vida, y esta vez no se dejaría llevar por el miedo. El momento de mostrar al mundo lo que realmente era estaba a la vuelta de la esquina. Marta se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor tenue. Las notas sobre los hallazgos en los análisis de nutrientes estaban desparramadas a su alrededor. La ansiedad se mezclaba con la determinación mientras revisaba repetidamente su presentación. Cada vez que lo hacía, la historia que deseaba compartir se volvía más clara. Sin embargo, las dudas nunca estaban lejos. Tenía que conectar su experiencia personal con los datos científicos, una tarea que parecía monumental. Las horas pasaban y sus hijos, tras un día lleno de juegos, dormían profundamente. Este era su momento. El silencio de la casa le permitía escuchar sus propios pensamientos, y el peso de la responsabilidad comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, cada idea que surgía en su mente era rápidamente sometida a juicio. ¿Era lo suficientemente buena? ¿Su historia de lucha como madre soltera y estudiante sincera tendría algún peso frente a un público repleto de académicos y expertos? La noche se transformó en un espacio de introspección. Mientras escribía,
comenzó a desentrañar partes de su vida que antes había considerado irrelevantes. Reflexionó sobre las noches desveladas estudiando en el sofá, los empujones emocionales que sentía al tratar de equilibrar su educación con sus deberes familiares, y el compromiso que había asumido para mejorar su propia vida y la de sus seres queridos. Este enfoque genuino brindó un nuevo sentido a su mensaje, llenándolo de autenticidad. Así, en medio de cada fragmento de texto, Marta también recordó la llamada devastadora del hospital. Su madre, batallando contra una enfermedad que la iba debilitando, era la razón por la que la ambición y el deber familiar parecían chocar. La opresión del tiempo y el miedo al fracaso se volvieron más palpables, pero Marta no se detendría. Esto no solo era sobre ella, era también el camino hacia una vida mejor para sus hijos. A medida que avanzaba, decidió incluir en su presentación cómo los cambios en la dieta, a partir de lo que había aprendido en el laboratorio, podrían ser herramientas para mejorar no solo la memoria, sino también la vitalidad emocional. La intersección de la ciencia y su vida personal enriqueció su narrativa, convirtiendo la duda en un motor de crecimiento. Este enfoque le permitió abrazar su historia en lugar de tratar de ocultarla. El día de la conferencia se acercaba rápidamente, y aunque se sentía más empoderada, una nueva capa de inquietud se manifestaba. Había tenido varias conversaciones con sus compañeros sobre la importancia de la presentación, pero se dio cuenta de que no todos apoyaban su visión. Algunos mostraban miradas escépticas, y en esos momentos el dilema de ser vista como una madre y estudiante, y no solo como una competidora, la asaltaba. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos se deslizaban hacia la duda, se recordaba que su historia tenía valor. El día antes de la presentación, Marta se reunió con sus hijos para leerles un cuento antes de dormir. Ver su curiosidad y entusiasmo la llenó de fuerza. En esos momentos, comprendió que su viaje no solo era personal, era también una herencia que dejaba a la próxima generación. A medida que sus pequeños ojos se cerraban, se prometió a sí misma que no permitiría que el miedo interfiriera en su aspiración. La voz de su madre en el hospital seguía resonando en su mente, pero esta vez no como un obstáculo, sino como una fuente de motivación inquebrantable. Esa noche decidió que cada palabra que pronunciaría en la conferencia no solo lo haría para su propio éxito, sino en honor a su madre y a todas las mujeres que luchaban como ella. Pero, justo antes de cerrar el documento y prepararse para el siguiente día, un mensaje breve llegó a su teléfono. «Te deseo suerte, pero sé que siempre hay algo más a considerar». Estas palabras la dejaron inquieta. ¿Sería solo un consejo o había un trasfondo que desconocía? El significado detrás de esas palabras comenzaba a cavar en su mente, suscitando nuevas preguntas sobre su próxima etapa. Era el momento de presentar su trabajo, pero también el instante de enfrentar un camino rodeado de incertidumbre. Los sacrificios de su vida personal la llevarían al reconocimiento profesional que tanto anhelaba, ¿o había algo más en juego que ni ella misma había considerado? La mañana del evento, debatía entre el sentido del logro y la inquietud que provocaba la misteriosa advertencia, sintiendo que estaba cerca de una revelación que podría cambiarlo todo. La mañana del evento comenzó con la luz del sol filtrándose por las ventanas, creando un ambiente casi mágico. Marta se miró en el espejo y por primera vez se sintió capaz. Sin embargo, la advertencia del mensaje nocturno retumbaba en su cabeza. Siempre hay algo más a considerar. Mientras organizaba sus materiales, comenzó a cuestionar si su enfoque era el correcto o si había dejado algún aspecto sin explorar que le pudiera dar la ventaja necesaria. Durante el camino al auditorio, cada luz roja del semáforo parecía una interrupción, una pausa incómoda en su impulso. Su corazón latía rápidamente, sin saber si era por la ansiedad o la emoción. Se obligó a recordar por qué estaba ahí. El esfuerzo, las luchas y la necesidad de demostrarle a sus hijos que el trabajo duro valía la pena la empujaban hacia adelante. Al llegar,
El bullicio de los asistentes la envolvió en una nube de nerviosismo. Su mente giraba entre memorizar datos y esbozar sonrisas que ocultaran sus inseguridades. Miró a su alrededor y reconoció las miradas de aquellos que, como ella, lucharon en su trayectoria profesional. Entre ellos, notó a algunos de sus compañeros con rostros llenos de dudas y competencia. Pero también vislumbró a personas que irradiaban apoyo y compañerismo. Esa dualidad la motivó a transformarse en la exponente que sabía que podía ser. Mientras el evento comenzaba, las presentaciones de otros hablantes compartieron historias similares de lucha y triunfo. Marta sintió que su historia debía igualar el nivel de impacto. Al escucharlos, comenzó a replantear su narrativa, preguntándose si los datos científicos solos bastarían para cautivar a la audiencia. Decidió entonces que necesitaría una conexión más profunda, algo que otras presentaciones habían logrado. Cuando finalmente fue su turno, respiró hondo y se dirigió al podio. Miradas expectantes se fijaron en ella. Allí no solo había académicos, sino también personas que valoraban el sentido humano detrás de las estadísticas. Aunque el pánico amenazó con desbordarse, la voz de su madre resonando en su cabeza le decía que este era su momento, que su lucha tenía importancia. Comenzó con su historia, un relato que entrelazaba momentos de vulnerabilidad y coraje. Contó sobre los sacrificios que había hecho por sus hijos y cómo su madre había sido su primer modelo de perseverancia. Una risa nerviosa estalló entre la audiencia cuando compartió un momento gracioso de su vida de madre soltera. La atmósfera se relajó, y con ello también se relajó ella. Fue en ese instante cuando comprendió que su autenticidad podía ser más poderosa que cualquier dato científico. A medida que se adentraba en la parte técnica de su presentación, abordó los 3 alimentos claves que habían transformado la salud cerebral. Sin embargo, antes de ser solo una lista, introdujo cada uno con relatos que resonaban en sus propias experiencias. Así, logró que la ciencia tuviera un rostro, uno que reflejaba el potencial humano. Mientras avanzaba, sus inseguridades comenzaban a desvanecerse, pero la advertencia previa persistía en el fondo de su mente. ¿Realmente había considerado todos los aspectos necesarios? A medida que se acercaba a la conclusión, comenzó a notar señales de interés genuino, gestos de asentimiento entre los asistentes, pequeños intercambios que la llenaban de adrenalina. Mientras cada uno de ustedes reflexiona sobre su propia historia y los desafíos que enfrentan, pregúntense, ¿qué más hay que considerar en su propio camino hacia la transformación? Esa pregunta resonó como un eco. Había lanzado la semilla de la autocrítica. Había dado a la audiencia no solo información, sino también un momento de reflexión y conexión. Al finalizar, y tras una ovación inesperada, el nerviosismo no se marchó. Más bien, se transformó en un nuevo tipo de ansiedad. Había llevado su historia a la mesa, pero quedaba la incertidumbre de cómo sería recibida en los días siguientes. Las sonrisas de apoyo y las miradas curiosas seguían resonando en su mente. Mientras se retiraba del escenario, un joven del público se acercó. «Me he sentido identificado con tu viaje. ¿Te gustaría que discutiéramos sobre tu investigación más a fondo?» La pregunta lo dejó claro. Había un mundo de posibilidades comenzando a abrirse para ella. Sin embargo, el eco del mensaje nocturno volvió a aparecer. Siempre hay algo más. ¿Qué más habría en su camino? ¿Y cómo podría aprovecharlo para llevar su historia aún más lejos? Esa nueva inquietud comenzó a moldear su futuro. La inquietud permaneció con Marta, incluso después de salir del centro. Las palabras del joven resonaban en su mente, una nota de esperanza en medio de su confusión. ¿Y si esto es solo el comienzo?, se preguntaba, mientras el eco de la sala lleno de murmullos aún vibraba en sus oídos. Esa noche, aunque exhausta, se sentó frente a su ordenador. Las ideas fluían, pero el miedo a no ser suficiente también pululaba a su alrededor. Desde aquella primera presentación, algo había cambiado. Las dudas y certidumbres se entrelazaban en una danza que desafiaba su capacidad de avanzar.
Marta sintió que el deseo de expandir su mensaje debía ser ahora un proyecto tangible, no solo un mero sueño. Mientras navegaba por las redes sociales, se encontró con grupos dedicados a la neurociencia, la salud mental y el bienestar. Aproximadamente la misma comunidad que había respirado al escucharla en el podio. Vio publicaciones que resonaban con sus valores, pero a la vez notó la falta de relatos humanos que conectaran los datos fríos con experiencias vivas. Tomó la decisión de escribir un artículo. Su propia historia, en unión con su investigación, daría forma a un enfoque que ninguna publicación había presentado hasta ahora. Eso es, pensó, mientras una chispa de determinación surgía dentro de ella. No se trataba solo de compartir información. Se trataba de empoderar a otros a través de su viaje, sus luchas y lo que había aprendido en el camino. Días pasaron. Marta se sumergió en la escritura. Cada palabra se sentía como una liberación de la presión que había acumulado, ya que su historia, entrelazada con conocimientos científicos, comenzó a tomar forma. El miedo se transformó en motivación. Un fuego interno la impulsaba a crear conexiones, a hacer que otros sintieran que podían lograr un cambio en sus vidas. Cada vez más convencida de que lo personal podía empoderar lo profesional, envió el artículo a una revista de salud destacada. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta positiva. Era una oportunidad. Pero esa alegría estaba acompañada por una nueva ola de ansiedad. ¿Sería lo que la audiencia realmente necesitaba? El eco del mensaje, siempre hay algo más a considerar, volvió a hacer eco en su mente. Decidió aventurarse más allá de sus límites. Comenzó a buscar conferencias en salud y bienestar, y se propuso compartir su historia y su investigación. Consideró que lo que había aprendido no debía quedarse en la esfera privada. Debía ser compartido y utilizado como un catalizador para el cambio. Se encontraba ante un dilema. Su creciente deseo de hablar públicamente la confrontaba con su miedo escénico. Pero algo había cambiado. Su confianza creció a medida que las palabras y la pasión por su mensaje la llevaron a buscar no solo un lugar en el escenario, sino también a establecer conexión y a construir comunidad en torno a su visión. Con cada día que pasaba, Marta entendía que su propósito era más grande de lo que había imaginado. Decidió dar un paso arriesgado y se inscribió en un programa para convertir su experiencia en una serie de talleres. La idea de estar al frente, guiando a otros a través de su experiencia personal, era a la vez aterradora y embriagadora. Justo cuando todo parecía encajar, llegó un correo inesperado de la revista que había contribuido. Era una invitación para participar en un debate en vivo sobre el impacto de la nutrición en la salud cerebral, con panelistas reconocidos. El corazón de Marta se detuvo. Era una oportunidad dorada, pero también representaba un gran riesgo. ¿Sería lo suficientemente buena en un entorno tan competitivo? La fecha límite se acercaba, y la voz de su madre, esa misma que la había impulsado en el escenario, resonó de nuevo en su mente. No podía dejar que el miedo la dominara. Necesitaba visualizar su camino, pero la sensación de que aún había más por descubrir seguía presente. En un susurro de determinación, se preguntó: ¿qué me falta comprender de mí misma para avanzar hacia esta próxima etapa? El futuro se presentaba incierto, pero estaba lista para explorar todas las posibilidades. La reunión previa al debate se acercaba rápidamente, y Marta sabía que cada momento contaba. En la soledad de su habitación, pasó horas revisando diversos estudios sobre nutrición y salud mental, absorbiendo información como una esponja. Sin embargo, a medida que su preparación avanzaba, la ansiedad se transformaba en una sensación abrumadora. ¿Realmente comprenderé lo suficiente para competir con estos expertos? ¿Mi perspectiva será válida en un entorno tan académico?, se preguntaba mientras revisaba sus notas. La duda alimentaba el desasosiego en su pecho. Pero en ese mar de inseguridades también emergía un rayo de ambición. Algo dentro de ella reclamaba su voz. Se sentó frente al espejo para practicar su intervención. Hoy vamos a explorar cómo ciertos alimentos pueden potenciar nuestra memoria y energía cerebral, decía Marta en voz alta.
La certeza de sus palabras se iba desvaneciendo ante el reflejo de su propio rostro nervioso. De repente, la combinación de la silla, la luz y aquel eco de su voz le parecía ajena, como si estuviera observando a otra persona desde afuera. El día del debate, el auditorio era un laberinto de rostros expectantes. Cada uno de ellos representaba un reto y una expectativa que le pesaban en los hombros. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo escénico, Marta respiró profundamente y cerró los ojos, intentando recordar su propósito. No solo compartía información, estaba tejiendo su historia con la investigación. Esa conexión era su fortaleza. Cuando subió al estrado, la sensación de flotar sobre el suelo se desvaneció. En su lugar, surgió un torrente de determinación. Comenzó a hablar con la autenticidad que había trabajado en sí misma. Introdujo sus puntos con ejemplos de su propia experiencia, conectando cada descubrimiento con un relato personal que resonaba con su realidad. Las miradas del público ya no eran una amenaza, eran oportunidades de conexión. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando un panelista famoso cuestionó su argumentación. ¿Cómo puedes asegurar que lo que propones funciona realmente para todos? La nutrición es un campo complejo y subjetivo, planteó, desafiando su posición. Marta sintió que su estómago daba un vuelco. Por un instante, la duda volvió a asomarse. Pero recordó que su historia, su vivencia, era también un testimonio de lo que podía ser posible. Entiendo que los alimentos no son una solución universal, respondió con calma, pero baso mis recomendaciones en lo que yo misma he experimentado y visto en otros. La clave está en cómo cada uno puede experimentar este viaje de autodescubrimiento y los beneficios de una alimentación consciente. A medida que hablaba, notaba cómo el público se inclinaba hacia adelante, participando en su narrativa. El debate terminó, y aunque el camino por recorrer aún parecía incierto, Marta sintió una mezcla de orgullo y empoderamiento. El reto no solo había sido enfrentado, sino transformado en una experiencia enriquecedora. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que esta era solo una fase del viaje. Mientras se retiraba del auditorio, un asistente se acercó a ella con un brillo de admiración en los ojos. Su intervención fue inspiradora. ¿Alguna vez ha pensado en escribir un libro? La pregunta flotó en el aire y se quedó con Marta, como un imán atrayendo sus pensamientos. Con cada paso que daba hacia la salida, entendió que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Su historia deseaba expandirse, y la idea de un libro la invitó a explorar nuevas dimensiones de su voz y su mensaje. Mientras llevaba esa semilla en su mente, se preguntó: ¿qué camino tomaré para traducir esta experiencia en algo tangible? Era un nuevo horizonte que se abría a su alrededor, y en su pecho una sensación de inquietud mezclada con emocionante anticipación. Marta no pudo evitar que una ola de emoción la invadiera al salir del auditorio. Con cada paso, su mente dibujaba escenarios posibles en los que su historia se transformaba en un libro inspirador. Sin embargo, el sudor frío de la duda no la abandonaba. En su interior, cuestionamientos profundos resurgían. ¿Soy lo suficientemente experta? ¿Mi relato aportará valor a alguien más? Se sentó en un banco del parque cercano, buscando un remanso de tranquilidad. A su alrededor, la vida continuaba. El canto de los pájaros contrastaba con el bullicio urbano. Sin embargo, para Marta, el mundo exterior se volvía un eco distante mientras luchaba con su inseguridad interna. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando encontrar esa voz que antes había encontrado en el escenario. Decidió sacar su libreta y empezar a anotar sus pensamientos. Cada palabra que plasmaría sería un paso hacia convertir su experiencia en algo significativo. Comenzaré con un índice, se obligó, con la mente rebelándose ante la idea de estructurar lo que en su corazón parecía caótico. Esa decisión simple, pero monumental, era su punto de partida. Los días siguientes fueron un torbellino de organización y autoexploración. Se levantaba temprano, antes que el sol despuntara, y se sumergía en lecturas sobre nutrición,
psicología y autocuidado. A medida que absorbía información, comenzaba a notar cómo su propio conocimiento crecía, serpenteando entre los estudios y experiencias personales. La sensación de haber dejado atrás la duda inicial era reconfortante. A veces, en sus reflexiones, se preguntaba si el libro debería centrarse en un enfoque práctico o contar su historia de vida, pero pronto se dio cuenta que ambas dimensiones eran imprescindibles. Sus noches, antes repletas de insomnio por la ansiedad, estaban ahora dedicadas a escribir. Fluyendo en un estado de creatividad casi meditativa, descubrió habilidades que no sabía que poseía. La palabra escrita se convirtió en su medio de autoconocimiento y sanación. A través de las páginas logró desnudarse emocionalmente, una catarsis liberadora que la empoderaba cada vez más. Sin embargo, en medio de este proceso de desarrollo, Marta enfrentaba un dilema moral profundo. Recordó el consejo de su mentor sobre la importancia de ser totalmente honesta con uno mismo y con los demás. ¿Estaría lista para contar mis batallas personales?, se preguntó. Se encontraba en un territorio delicado. Compartir su historia significaba revelar los momentos difíciles y vulnerables que había vivido. ¿Podría eso dañar su credibilidad? Un día, al revisar sus escritos, se encontró con un capítulo donde relataría un episodio antiguo de su vida que había marcado su camino hacia la nutrición consciente. A partir de ese momento, descubrió que esa experiencia dolorosa no solo la definió, sino que también podía ofrecer esperanza a quien leyera su libro. Aquella revelación fue catalizadora. Empezaba a ver la obra no solo como un proyecto, sino como una herramienta de conexión y sanación. Impulsada por esta nueva claridad, sacudió las dudas. La voz de su pasión comenzaba a resonar con fuerza. Sin embargo, una nueva inquietud la abordó. ¿Cuánto de mi vida puedo compartir sin sentirme expuesta? ¿Quiénes serán mis críticos? La tensión se instaló en su pecho a medida que la idea de enfrentar la reacción del público la llenaba de ansiedad. Mientras cerraba su libreta de notas aquella noche, la incertidumbre era aún palpable, pero Marta decidió seguir adelante. En su cabeza, una nueva pregunta germinaba, como una luz tenue que esperaba ser encendida. ¿Seré capaz de encontrar mi autenticidad y a la vez proteger mi esencia? Sabía que estaba a un paso de la verdad, pero el horizonte de su historia aún guardaba misterios. Su próximo movimiento se dibujaba claro ante ella. Había llegado el momento de hacer una pausa, reflexionar y quizás buscar inspiración en aquellos que habían recorrido caminos similares. La búsqueda de voz era solo el principio, y al asomarse a esa nueva realidad, una pregunta inquietante se hizo eco en su mente. ¿Lo que tengo que contar será suficiente para cambiar vidas? Esa mañana, Marta despertó con la mente más clara que nunca. Había pasado semanas dándole vueltas a su historia, y por fin, la trama se había solidificado en sus pensamientos. No solo era un relato de luchas y sacrificios, sino también un testimonio de transformación y resiliencia. La idea de que su experiencia podría impactar la vida de otros se convirtió en su faro, guiándola hacia una claridad que nunca antes había experimentado. Con renovada confianza, se sentó frente a su computadora y empezó a delinear los capítulos de su libro. De la lucha al empoderamiento sería el tema central, un viaje que no solo narraría sus obstáculos, sino que también profundizaría en las lecciones aprendidas a lo largo del trayecto. La salud nutricional y su conexión con la salud mental serían parte integral de su mensaje, junto con anécdotas que tocarían el corazón de sus lectores. Mientras escribía, Marta notó cómo las palabras fluían con facilidad. La terapia que había encontrado en la escritura le permitió explorar los rincones más profundos de su ser. Recordó momentos de alegría, desesperación y cada paso que había tomado hacia la superación. Se dio cuenta de que compartir sus vulnerabilidades no la haría más débil, sino que la convertiría en un espejo en el que otros podrían reconocerse. Un día, mientras revisaba un borrador, recibió un mensaje de un antiguo compañero de clase que había leído su artículo en la revista. Tu historia me ayudó a dar el paso que necesitaba para cambiar mi dieta.
¿Has pensado en ser coach de salud? La pregunta golpeó en su interior, y a pesar de los nervios, comprendió que sí. No se trataba solo de su historia, sino también de convertirse en un catalizador de cambio en la vida de otros. Sentía el deseo de guiar a quienes enfrentaban desafíos similares y darles las herramientas para alcanzar su pleno potencial. Así, la idea de convertirse en coach de salud comenzó a tomar forma en su mente, fusionándose con la escritura de su libro. Un equilibrio entre educación y motivación, donde cada taller que ofreciera podría complementar sus conocimientos escritos. La posibilidad de desarrollar un programa que integrara educación nutricional con historias de vida genuinas comenzó a brillar en su horizonte, y con ello se desvanecieron las dudas sobre su capacidad. Días después, mientras revisaba los apuntes de su libro, se llenó de emoción. La imagen de dar talleres nació, y decidió que cada capítulo sería una oportunidad para invitar a sus lectores a formar parte de su viaje. Cada receta, cada consejo, se convertiría en un paso hacia el autoconocimiento de sus futuros lectores, y quizás un empujón hacia el cambio que tanto anhelaban. El primer evento de lanzamiento del libro se programó para 3 meses después, y Marta se propuso realizar un taller en el que compartiera no solo su historia, sino también herramientas prácticas sobre nutrición y autodescubrimiento. Su corazón estaba en llamas, y la idea de estar al frente de una audiencia, animándoles a abrazar sus propias historias, le llenó de una pasión renovada. Finalmente, el día de la presentación llegó. El salón estaba lleno de rostros amigables, pero también de personas desconocidas, cada una con su propio viaje y su propia búsqueda de cambio. Marta, de pie frente a todos, sintió una oleada de satisfacción. En su interior, sabía que no solo estaba listando información, estaba devolviendo a otros lo que había aprendido. Con el primer saludo, se sintió como si las palabras brotaran de su ser, conectándose con los presentes de manera profunda y real. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. La respuesta del público fue ferviente, llena de preguntas y comentarios que la hicieron sentir valorada. Aquellos que la rodeaban compartieron sus historias, algunas similares a la de ella, otras completamente diferentes, pero todas resonaban con la lucha de cambiar un aspecto de su vida. Las historias de vida se conectaban entre sí, y Marta comprendió que su libro no solo era el comienzo de su legado, sino un puente entre diversas experiencias humanas. Mientras el evento se cerraba, Marta sintió una profunda calma en su interior. Había estado buscando algo tan simple y complejo a la vez: conexión. Había pasado de ser una madre luchadora a una inspiración, un ejemplo de transformación personal. Ahora, llena de confianza y propósito, se dio cuenta de que la vida estaba a sus pies. Había conquistado no solo su título en nutrición, sino también su esencia como ser humano. Con el libro en la mano y una nueva visión en su mente, Marta entendió que este solo era el inicio de un vasto camino hacia el éxito, un camino que llevaría consigo tanto a sus hijos como a todos aquellos que aspiraban a cambiar sus vidas. Con cada palabra escrita y cada voz escuchada, ella se había convertido en una abanderada del bienestar, lista para continuar su viaje hacia la realización personal y profesional. Nunca había imaginado que su historia comenzaría a inspirar a otros, pero aquí estaba, en el umbral de un nuevo capítulo en su vida, exactamente donde siempre había soñado estar. Ahora, es su momento de dar un paso más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que lleva este contenido a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el coraje y la determinación transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.